Me llamo Alma, tengo 26 años y durante 5 años pertenecí a una de las pandillas más violentas de Guatemala. Sé que lo que he vivido y lo que he pasado no es fácil, y más aún siendo mujer. Pero si tengo la oportunidad de decirlo, quiero hablarlo porque quiero que se den cuenta los chicos de las causas que trae todo esto, de las consecuencias que al final tiene uno. Creo que esto va a servir para muchas reflexiones de muchos jóvenes. Había alguien en especial que me decía: ¿tú crees que vas a cambiar a todos los chicos de este mundo? Y yo le decía: no quiero cambiar a todos, pero quiero salvar tan siquiera a uno. Creo que nunca le han dado la oportunidad a un pandillero de expresarse. Y por eso sienten tanto odio, porque la sociedad los discrimina totalmente. Y al darme la palabra a mí, siento que de alguna forma es una oportunidad que la vida me ha dado, a mí en especial, que he hecho mucho daño, que he causado mucho sufrimiento, tanto a mi familia como a otra gente. Pero creo que de algún modo alguien nos tenía que dar esta oportunidad para oírnos y saber lo que realmente nosotros sentimos en el momento en el que nos involucramos a una pandilla, y en el momento en que nos podemos arrepentir también. Porque llega un punto de esto que yo sé que todos mis homies un día, yo lo sé, que ellos un día se ponen a reflexionar su vida por completo y dicen: ¿hasta dónde he llegado? No sé cómo decir. De primero yo le pedí a un chico que andábamos de novios y todo. Él era pandillero también, y entonces él me llevaba ahí donde se mantenían, que era el punto, y entonces a mí me empezaba a gustar esas cosas, andar en grupo, beber, fumar. Todo eso me llamaba mucho la atención, pues porque yo me mantenía mucho tiempo sola, y con él yo sentía que tenía todo, o sea, entonces cuando yo le dije: me gusta tu pandilla, o sea, me gusta estar acá. Y luego ya no lo hacía tanto por ir a buscarlo a él, sino por estar con el grupo de amigos. Claro que desde el principio ellos no me hablaban mucho, pero la mayoría sí ya me empezaba a conocer y todo. Él me decía: sí, tienes razón, tú te vendría bien que estuvieras aquí con nosotros, fueras una hunger, una carnalita de nosotros. O sea, te estaría bien. Y él me apoyaba también para yo ingresar a la pandilla. Yo sabía desde el principio que las reglas eran
matar, robar, extorsionar y otras cosas que se hacen dentro de la pandilla. Cuando me dieron la orden mis compañeros fue cuando ya tenía 3 meses de estar en chequeo. Es un proceso para probarlo a uno para ver si puede entrar uno a la pandilla o no. Y cuando ya tenía el tiempo suficiente, me dieron la orden para matar a una chica. Cuando lo hice, estaba con otros compañeros y los jóvenes que pertenecían a la pandilla la violaron y hicieron muchas cosas que yo me di cuenta de esas cosas y luego me dijeron hay que matarla porque nos puede delatar con la policía, pues nos conocía a todos y entonces ellos me dieron la orden de matarla, pero yo no me creía capaz de hacerlo. Dentro de mí había algo que no quería hacerlo, pero tenía que hacerlo para demostrarles a mis compañeros que yo era fuerte como ellos. Entonces yo tomé la decisión en ese momento. En ese momento había estábamos tomando, bebimos, había cosas con las que podíamos utilizar para matar, como un machete, cuchillos, envases de botellas. Y luego mis compañeros me ayudaron. Un homie que era mi mejor amigo y todo, la agarró y la estaba estrangulando, pero la chica no pasaba nada, no moría. Y luego quebramos las botellas de vidrio y las puntas que quedan en los envases, se las metimos dentro del cuerpo, cuello, en partes donde podría morir. Y también usamos desarmadores, cuchillos y todo esto. Pero la dejamos agonizando por un cierto tiempo. Y cuando yo salí de la casa, luego regresé después de horas, regresamos con mis compañeros, la chica ya estaba muerta. La envolvimos en sábanas y la tiramos en un terreno baldío donde no pasaba gente y era difícil que hasta el otro día la encontraran. Y luego me quedé un rato con ellos, él me abrazaba y celebraban lo que habíamos hecho. Yo estaba en estado de shock, no sabía realmente lo que había hecho, era muy fuerte y no me cabía en la mente que ya lo habíamos hecho. Después de unos días me dijeron, mira, ahora te vamos a bautizar, vas a integrar ahora a la pandilla, ya vas a ser una de nosotros. Y el raflero de mi clica me decía, ¿quieres que te brinquemos a la ley del cholo, que era que todos mis homies me violaran, o quieres que te pegamos como los hombres? Y yo, por supuesto, no quería que me violaran. Yo quería que me golpearan, pues para sentirme con fuerza igual que ellos y que me respetaran siempre. Entonces, ellos me golpearon, hicieron una reunión y me golpearon. Me sentía deshecha, pues, por los golpes y por todas las cosas que sentía dentro de mí. Estaba orgullosa a la vez de haber pertenecido a la pandilla y me sentía con muchos sentimientos encontrados, pues porque pensaba que de esto ya no voy a salir nunca. O sea, voy a salir solamente que me maten o voy a estar presa. Y estaban casi la mayoría de todos mis homies estaban ahí, me ayudaron, me levantaron y me dijeron bienvenida a nuestro barrio.
Ahora sí ya eres parte de nuestra familia, ya eres una carnalita, ya eres una hunger, ya eres parte de nosotros. Como a los días también nos reuníamos siempre en la misma casa, entonces era casa de un homie y nos reuníamos siempre en esa casa y estaba un amigo, un homie mío que es bien para hacer los tintes y todo eso. Estaba tatuando a los demás chicos, o sea, algunos querían el barrio, otros querían otros sus enigmas o apodos, otros querían ponerse otras letras y yo, por supuesto que tenía ganas de ponerme el barrio, pues porque ya me sentía orgullosa, me sentía parte de la familia y yo quería tenerlo en mi cuerpo, pues estos tatuajes para representar ya a mi barrio, sí. En mi clica éramos como 30 o más homies solo de mi clica. Aparte, a mucho más del barrio, pero de mi clica éramos 30 o más. Nos la pasábamos todos los días en la calle. De repente algunos salían desde las 6 de la mañana hasta 12 de la noche, se podría decir, todo el día en la calle, cuidando nuestro territorio, nuestro punto, donde nos manteníamos seguidamente. Teníamos 3 puntos especiales donde nos estábamos y lo cuidábamos por la mañana, por la tarde, por la noche, nos turneábamos a ver a qué hora salía, pero nosotros tratábamos en esos momentos de divertirnos, tomando, fumando, fumábamos hierba de vez en cuando, porque no podíamos hacerlo directamente todos los días, pues porque pierdes un poco la razón y no estás tienes que estar en el momento, tienes que estar bien para por si llegan otros vatos de otra clica o de otro barrio y te quieren hacer algo. Siempre estábamos más de 5 hasta 10 chicos en el mismo lugar. Nos divertíamos, platicábamos de todo, de lo malo que hacíamos. Por ejemplo, cuando mataban a alguien, se burlaban de esta persona, de cuando la mataron. O recuerdas cómo agarramos aquella pinta, o ves cómo se hacía. Se divertían con todas las cosas que hacían. Y yo también ya era parte de ellos. También hacía lo mismo. Las extorsiones era un punto especial, pues porque de ahí nos alimentábamos, porque en realidad no teníamos quien nos daba. En nuestras casas no nos apoyaban, pues porque sabían lo que hacíamos. Ya no nos daban dinero, teníamos que ver de dónde sacábamos la plata para comer, para beber, para fumar, teníamos que tratar la manera de buscarlo. Entonces las extorsiones eran como nuestro principal motivo para las reuniones, para organizarnos. Mira, tú vas a pedir en este lugar, yo voy a pedir en tal tienda, tú en este depósito de agua, de bebida. Entonces nos organizábamos con mis homies para decirnos qué puntos de la colonia podríamos agarrar para las extorsiones.
Las violaciones, esto ella se volvió particular en nuestro barrio porque los homies pues no tenían, la mayoría éramos todos solteros, no teníamos pareja entre nosotros. Era, era como que no querían hacerse responsable de alguna chica o de algún, y como yo, de algún chico, así. Entonces ellos miraban una mujer bonita, pero esa mujer bonita no se les acercaba pues porque les tenía mucho temor. Entonces ellos decían que pues que la querían para ellos, pero no solo uno, sino que todos. Entonces trataban la manera de agarrarla para poder violarla. Y en muchos casos se dio esto. Y ellos me tomaban a mí como su paro, como que me tienes que hacer el favor porque si no podría ser tú la que vamos a agarrar. Y más cuando andaban ebrios o bien locos. Yo tenía un poco de temor a esto, pues porque no quería que abusaran de mí. Entonces, eh, participaba muchas veces en las violaciones de estas chicas y muchas veces con mis homies las agarrábamos y las llevábamos a algún lugar y las violaban. No me gustaba realmente eso, no me gustaba porque era algo difícil. Yo soy mujer y entendía muy bien esto. Pero muchas veces lo tuve que hacer pues porque no me dejaban opciones. Tenía que hacerlo. Luego de mi primer crimen, una vez más lo volví a hacer y fui cómplice de muchos asesinatos. Me siento muy mal porque nunca hubiera querido participar, pero dentro de la pandilla tú ya no eres libre, tú ya no eres tú, eres parte del barrio, entonces tú no te mandas, te mandan todos. Entonces no puedes decir, no, no quiero hacerlo, tienes que hacerlo. La primera vez que estuve detenida, siempre andaba con el grupo de jóvenes, con mis homies, podría decir. Nunca andaba sola, siempre andaba con ellos. Y esta vez ellos tenían sus tintes muy visibles, como yo. Y la policía nos capturó en otro lugar. O sea, no en nuestra colonia, sino en otro lugar. No pudimos pagar dinero para soltarnos, para que nos soltaran. Y luego de esto nos llevaron, nos capturaron, nos tuvieron en una comisaría por mucho tiempo. La policía era, eran unos desgraciados porque yo como mujer era como que ya teniéndome me podían tocar, me podían mañosear, podían hacer muchas cosas conmigo. Pero claro, yo no me dejaba. Yo les gritaba, les decía que no me tocaran, pero muchas veces que me capturaron lo hicieron. Y eso era algo que yo evitaba dentro de mi barrio, pero con ellos no tenía esa facilidad de que me dejaran. No me quedaba mucho tiempo dentro de la cárcel porque siempre que me capturaban era por delitos menores de los que yo había cometido. La policía ya me conocía y siempre me ponían por consumo de drogas o portación de arma o riña.
y me dejaban libre por una medida sustitutiva o, o por varias cosas, pero siempre nunca me incriminaban en algo que como asesinato, homicidio, esas cosas. No, solo por consumo de drogas y estas cosas. La vida loca es 3 puntos tatuados que nos hacemos en los brazos, puede ser parte de las manos o espalda o en cualquier parte de nuestro cuerpo. La mayoría de todos los que han ingresado a una pandilla, todos lo tienen. Yo, por ejemplo, tengo acá en mi mano, tengo esos 3 puntos, que significa cárcel, muerte, no, hospital, cárcel y cementerio. Esto significa lo de la vida loca de un pandillero. A muchos los mataron y yo vi muchas veces cuando mataron a mis homies en peleas, cuando peleábamos con otro barrio y también cuando la policía nos quiso capturar a todos juntos. Eso fue muy duro porque nosotros vimos cuando mataron a un homie delante de nosotros, lo mataron a policía. Y nosotros dentro de la pandilla sabíamos que tarde o temprano nos iba a tocar el morir por nuestro barrio, porque ese era nuestro lema, morir por nuestros homies, morir por nuestro barrio. Mi familia, vienen son indígenas, son mayas. Mi papá y mi mamá nació en Chimaltenango y mi papá en Momostenango, en una aldeita pequeña de ese municipio. Y mis papás tuvieron que venir acá a vivir a la capital. Las razones no las sé porque sé que mi pueblo sufrió un genocidio, pero nunca estudié en la escuela esta historia maya y nunca me explicaron en mi casa, mis padres nunca me enseñaron acerca del conflicto armado. Entonces no sé si por tal razón mi papá tuvo que venir de su pueblo para la capital, pero sí sé que mi mamá vino por cuestión de que pues mi mamá tuvo una hija en su pueblo, pero como mi mamá no estaba casada con el padre de su hija. Entonces mi abuela le quitó a su hija y mi mamá tuvo que venir para acá porque no la apoyaron a mi mamá y ella estaba muy joven cuando tuvo que venir a la capital a trabajar acá. Trabajaba como muchacha de servicio lavando, hacía todos los quehaceres de la casa, planchaba y luego se conocieron con mi papá aquí en la capital.
Mi mamá ya tenía dos hijas más, aparte de la que mi abuela le había quitado. Luego ellos fueron a como un terreno baldío que la gente aprovecha esos lugares para invadir y luego hacer asentamiento. Y luego mi papá la hizo con nylon, con parales y sí, ahí fue entonces cuando nacimos mis dos hermanas, las otras dos hermanas y yo. Entonces ya éramos 5 en total que vivíamos en esta casita o covacha, porque no era casa, era como una covacha, pero ahí desde entonces fue cuando ya empezamos a vivir en esta colonia con mis padres. Cuando murió mi padre tenía yo 11 años de edad, era muy pequeña y mi padre representaba para mí como una especie de héroe, porque para mí lo era. Él era todo para mí. O sea, mi padre significaba todo, aún más que mi mamá. Yo lo sentía porque yo era la más pequeña de la familia, pero mi padre siempre estuvo con nosotros. Mi padre sufría, tenía un vicio que era alcohólico. Y a base de esto, él perdió su trabajo por culpa del alcohol y su vicio. Mi mamá tuvo que trabajar muy duro para mantener a sus 5 hijas y darles el estudio que necesitábamos, pues todas. Eh, entonces fue ahí cuando mi mamá se alejó mucho de nosotros porque mi padre no trabajaba, él nos tenía que cuidar a nosotros. Era muy cariñoso. Él nos peinaba, nos cambiaba, nos bañaba. Él hacía todo con nosotros. Lo que mi mamá no hacía con nosotros porque mi mamá pues salía a trabajar. En ese momento yo no comprendía mucho a mi mamá por qué nos dejaba tanto tiempo abandonadas, decía yo, porque eso era lo que yo sentía, que mi mamá nos dejaba abandonadas. Pero en realidad no era que ella nos quería dejar abandonadas, sino el simple hecho de darnos de comer, de darnos una mejor vida, a mí y a mis hermanas. Antes no comprendía esto de parte de mi mamá. Como mujer yo necesitaba mucho a mi madre. Y mi padre vino a ser una especie de héroe para mí porque yo le contaba todo y reíamos. Y cuando él murió, a mí me dolió mucho esto. Yo era una niña. Y cuando mi padre tomaba demasiado, se ponía loco, era otra persona y le pegaba mucho a mi mamá. Nosotros mirábamos cuando la golpeaba y mi mamá se dejaba porque no sé por qué motivo dejaba que golpearse por mi padre. Nosotros nos daba mucho miedo cuando mi papá se ponía de esta forma en la casa y nos escondíamos debajo de la cama o de algún lugar, nos queríamos esconder para que no nos pegara, pero él solo le pegaba a mi mamá. Esto es muy común en mi barrio y a ellos no les importa realmente si uno mira o no, si es pequeño o grande. Esto siempre pasa. Cuando terminé el tercero básico, mi madre me dijo, mira, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás te puedo dar tu estudio. Ya no puedes, si quieres estudiar, tienes que trabajar. Porque todas mis hermanas les dieron la oportunidad, pero
siempre le fallaban a mi mamá, que se iban con chicos o salían embarazadas. Entonces mi mamá pensaba a lo mejor lo mismo de mí, pero yo sí tenía el deseo de querer seguir estudiando. Y esto para mí fue como que yo me puse muy rebelde. En ese momento yo le dije, ¿sabes qué? Ni voy a estudiar ni voy a trabajar, porque o me das de estudiar o yo no voy a trabajar ni estudiar, no voy a hacer nada. Y yo decidí irme a la calle, ya no me quedaba en la casa, me salía con mis amigos y mis amigos tomaban y yo me ponía a tomar con ellos, empecé a fumar, me gustaba mucho ir a bailar, me iba a las discotecas con ellos y me puse muy rebelde con mi madre. En la calle buscaba amor, comprensión, alguien que me diera afecto, y creo que eso lo encontraba en mi clica, mis homies. La mayoría de estos muchachos eran de mi barrio, todos dentro de mi colonia, entonces desde muy pequeños nos conocimos. Y claro, empecé a andar con ellos. Ahí encontré la familia que yo tanto buscaba. Mi madre siempre me iba a buscar al lugar donde estuviera y me decía, ¿qué he hecho yo de malo para... ¿Qué he hecho yo de malo? Me decía, para que tú me hagas esto. A mí me dolía en mi interior. Claro que lo sentía porque era el dolor que estaba causándole a mi madre. Pero en el momento no lo comprendía. Le decía, vete, váyanse de aquí, no las quiero ver. Mi familia se está y yo quiero estar con ellos. Nunca entendía en ese momento. Me valía madres, como decimos nosotros. Mi mamá y mi familia me valían mierda. Yo solo quería estar con mis homies y con mi clica. Yo cuando era muy pequeña dije que nunca quería ser lo mismo que mi madre. Dejarme golpear por alguien o que alguien me tuviera manipulada. No quería permitir esto, pero cuando yo me enamoré de este chico que era otro chico de mi clica, él era muy violento y era muy inteligente y sabía cómo dominarme. En cuestión de segundos se apoderó de mí totalmente, me tenía encerrada, no quería que saliera, ya no miraba a mis homies, ellos me decían, ay, ¿qué te pasa? ¿Por qué ya no sales? No te hemos visto, me iban a tocar a mi casa o a la casa de él y decían, "Y no han visto a Alma", y él les decía, ¿saben qué? Ya no va a salir porque yo no quiero que salga y todo. Y mis homies me decían, mira cómo te manipulan, ya no eres tú, ahora tú eres de él y tú no perteneces a ningún homie, tú perteneces a la clica, tú perteneces al barrio. Y yo con la cara agachada, yo decía, Dios, nunca quería llegar a este punto, pero llegué cuando me enamoré de él. Pero me dolía más el daño que me hacía físicamente, porque me dejaba muchas veces con moretes en la cara y golpes por todo el cuerpo. Pero cuando necesitaba algo de él, siempre estaba ahí conmigo y no podía dejarlo por más que quisiera. Pero fue ahí donde yo huí, huí para otro lado para escapar de él, porque este hombre me hubiera podido matar. Me ayudaron a irme de Mojada para Estados Unidos. Luego pasé 2 años en aquel país
Primero no me sentía del todo bien porque me hacía falta mi familia. Eh, Estaba también me sentía muy triste por no verlos y de cierto modo también me refugiaba mucho en lo que era el alcohol y todo esto en este país. Sentía que no tenía vida porque era trabajar, llegar a casa, trabajar, llegar a casa y solo me la pasaba trabajando. Y cuando tenía oportunidad de salir a bailar o tener una vida social, creo que no encajaba con estas personas que vivía. Me hacía falta mucho el estar con mis homies. Cuando estaba allá hablaba con unos compañeros míos que estaban en la cárcel y ellos también como que trabajaban en mí muchas cosas para que yo volviera otra vez con ellos. Y esto me despertaba emociones y recuerdos del pasado que hicieron que yo también regresara a la capital, que regresara a Guatemala para otra vez pertenecer a la clica. Cuando yo regresé a Guatemala sentí muchas cosas lindas. Sentí emoción, ganas de llorar, sentía muchas cosas que no cabían en mi corazón, de volver a ver a mi gente, de volver a mi asentamiento donde crecí desde muy pequeña y sentía mucha emoción de volver y regresar y ver a mis compañeros. Solo que cuando yo regresé, no habían muchos de mis compañeros que yo conocía antes, no estaban vivos ya y unos estaban en la cárcel. Pero había unos de ellos que sí estaban todavía vivos y en la calle y me presentaron al resto de compañeros, pero la mayoría todos eran nuevos y eran adolescentes de 13, 14, 15 años y en especial conocí a uno que lo vi y desde que lo vi dije que me gustaba mucho este patojo. Yo sabía cómo poder seducir a este chico y lo hice. Regresé y hablé con el ranflero de mi clica y con otros homies que tenían ya años en la pandilla que me conocían desde hace mucho tiempo y ellos dijeron que iban a hablar por mí con los nuevos y con los que ya tenían años también para hacer una reunión y luego yo exponer de que por qué motivo me fui y cuáles fueron las causas. Pero lo tomaron bien y me dijeron que bienvenida de nuevo, me dieron las reglas otra vez de nuevo. Cuando, cuando me enteré de que estaba embarazada, tenía 22 años. Tenía 22 años y cuando me enteré de esto tenía muchas emociones fuertes porque era algo que yo no quería, pero también no quería, pero lo deseaba dentro de mi interior pero cuando yo me di cuenta que estaba embarazada fue hasta los 3 meses que ya estaba embarazada y esto cambió por completo mi vida. Yo empecé a llorar de la alegría y también de la tristeza porque decía yo, ¿qué le voy a enseñar yo a mi hija? A mi hijo, a mi hija. No sabía qué iba a hacer en ese momento, no sabía nada. Y decía, y yo siempre ando corriendo de la policía, siempre ando escondiéndome para que no me maten. ¿Y ahora qué le voy a enseñar yo a mi hijo? Luego yo comenté a mi novio que estaba embarazada. Y cuando él supo que yo estaba embarazada, yo creí que él me iba a decir saber de quién es o mira tú qué haces. Pero yo sentí que en verdad me quería porque él me dijo, ¿sabes qué?
y yo me voy a hacer cargo y te tienes que venir a vivir a mi casa, pero yo no quería esto, yo no quería vivir con él. Yo solo quería tener mi hijo y que viviéramos separados porque yo no deseaba vivir con alguien en ese momento. Él habló con mis homies y le dijo que si teníamos una relación y que yo estaba embarazada. Entonces en ese tiempo ya no me pusieron a mí a hacer las cosas que tenía que hacer, sino se las dieron a él y dijeron que él tenía que hacer lo que yo hacía. Yo solo lo acompañaba a hacer las cosas y me daba mucho temor de que lo pudieran matar, porque yo ya pensaba no como mi novio, sino como el padre de mi hijo, de mi hijo. Yo decía, no quiero que maten al papá de mi hijo porque si no va a sufrir lo mismo que yo sufrí al no tener a mi papá. Cuando me fui a vivir con mi novio, porque al final de esto tomé la decisión de irme a vivir con él tomaba mucho, no hacía las drogas, pero sí tomaba mucho y se ponía un poco violento cuando tomaba. A mí no me gustaba que él tomara ni que fumara y porque yo ya no lo hacía como antes y yo le decía no lo hagas, él no te metas, tú ya viviste tu vida, no te metas en la mía. Y se ponía muy violento cuando él un día me golpeó porque yo le dije que no tomara y yo me fui de su casa y él me fue a buscar a la mía, pero llegó muy borracho y me golpeó ese día en mi casa y yo no me defendí de esto. Después de pasar dos días de este problema, me sentía muy mal con mi embarazo y mi madre llamó a la ambulancia y mis hermanas también y me llevaron rápidamente al hospital. Cuando llegué al hospital ya no aguantaba el dolor que sentía porque me dijo el doctor que iba a nacer mi bebé y apenas tenía 6 meses y yo no entendía por qué iba a nacer ya, porque no era el tiempo adecuado. Me subieron a sala de parto, me nació mi bebé y cuando nació mi bebé, yo vi cuando nació, pero no oí que hizo mayor ruido, ni lloró, ni nada de esto. Y el doctor me dijo, lo siento mucho, tu hijo está muerto. Creo que cuando el doctor me dijo esto, yo sentí que me metieron una puñalada en el corazón porque tenía tanto la ilusión de tener a mi hijo. Y el hecho que lo tuve varios meses en mi estómago me cambió la vida por completo. Yo quería a mi hija. Yo ya no quería vivir desde entonces. Odiaba a todo el mundo. Y si antes tenía rencor en mi corazón, eso se volvió más. Ya no sabía qué hacer en ese momento. Pasaron 40 días después de esto y le dije a mis homies que yo ya no quería seguir en la clica. Ya me sentía cansada, me sentía agobiada de todo lo que me pasaba y pensaba tantas cosas que ya no quería estar dentro de la clica ni del barrio. Pensé que me iban a dejar libre. Hicieron una reunión entre todos mis homies y mis homies me preguntaban, mira Alma, ¿por qué te quieres salir del barrio?
¿Por qué ya no te sientes bien con nosotros? ¿Qué te hemos hecho? ¿Acaso te hace falta algo? Y yo les dije, no me hace falta nada, simplemente yo quiero dejarlos porque ya no quiero seguir en esto, ya no quiero seguir viviendo esto, estarme escondiendo de la policía, de otros vatos que me quieren matar, de todo, no poder trabajar, yo quiero, no quiero esto ya para mí. Realmente ya no tenía sentido mi vida y ellos me dijeron, ok, está bien. Si tú quieres, puedes vender droga y no te mueves de este lugar y solo te quedas encerrada, no te vamos a poner a hacer nada. Y yo le dije, no quiero nada, solo quiero salirme de esto. Y ellos me dijeron, está bien, ponte en el centro. Y me golpearon 4 amigos míos por varios segundos para dejarme libre. Y yo dije, si esto me van a hacer, está bien, es seña que me van a dejar ir. Cuando salí de este sitio, yo iba muy golpeada, no podía casi ni caminar. Y cuando iba con mi novio a la par y cuando oí que algo se movía, corrían para todos lados porque éramos varios de la clica que estábamos ahí. Y ellos, yo cuando escuché, oí unos disparos, pero no me dio tiempo de voltear a ver qué había pasado, solo que mi novio gritó, la mataron, hijos de... Solo sentí una fuerza que me empujó y cuando sentí ya estaba en el suelo. Yo estaba inconsciente en ese momento, pero oía sus pasos cuando caminaban hacia mí y me agarraron de la cabeza y dijeron ya está muerta porque yo estaba desmayada. Cuando me fueron a traer, los bomberos vieron que todavía tenía pulso y me llevaron al hospital. Y cuando llegué al hospital, la policía estaba ahí rápidamente y decían, ¿cómo se llama ella? ¿Cómo se llama? Y mi cuñada les gritaba, ¿qué les importa? Solo atiendan a mi cuñada, se va a morir. Las balas que, 2 balas que me dañaron la columna y una me perforó el pulmón y esta que me entró en la columna me dañó mis intestinos y unos órganos que tengo acá y me operaron por 6 horas. Y al pasar el tiempo me hicieron varios exámenes y le dijeron a mi madre que ya no iba a volver a caminar nunca jamás. Cuando me dieron esta noticia para mí fue otra puñalada que metieron en mi corazón. Porque yo sabía que de cierta forma estaba pagando lo que un día hice. Cuando mi novio él estaba muy enfurecido de lo que me había pasado y él sí podía estar en el barrio porque él no tenía ningún problema, la que tenía problemas era yo. Y le dijeron que se calmara, que a él no le iba a pasar nada, pero claro que le pusieron la orden de matarme. Cuando le dieron esta orden a él, los dos decidimos huir
aún no teniendo dinero ni trabajo para huir, pero tenía un homie que ya tenía varios años de haberse salido de la pandilla y él nos ayudó mucho a entrar a un programa de expandilleros que les buscaban ayuda de trabajo para reorganizarse en su vida social como personas, porque a un pandillero aquí es antisocial. Entonces ellos nos apoyaban mucho en ese sentido de encontrar un trabajo. A los dos nos dieron trabajo, nos consiguieron trabajo y gracias a ello, hoy por hoy salimos adelante. Creo que la gente cuando oiga mi testimonio pueden pensar muchas cosas, pueden pensar cosas buenas o pueden pensar cosas malas, pero yo creo que yo he hablado con el corazón y lo hago más por todos esos jóvenes que están a un paso de integrarse a una pandilla o mara. Y claro, me arrepiento mucho de haber hecho sufrir a tanta gente y sobre todo a mi familia, que yo los amo. Amo mucho a mi familia y siempre pido a Dios que nunca les pase nada, porque ellos son la base principal. Para mí es mi única familia. Si yo busqué una familia antes afuera, eso es mentira. No tienes familia más que la tuya, la que te vio crecer, tu mamá, tu papá, tus hermanas, tus sobrinos. Esa es tu única familia que al final está contigo. No va a haber otra familia fuera de la tuya. Esa es una mentira.